crítica sin spoilers de la película Duro de Entrenar 2, Die Hard 2, Die Harder. ¿Será la peor película del año? Aún peor inclusive que mi pronunciación en inglés. Acompáñame a contestar dicha pregunta. Película recién estrenada en la plataforma de Prime Video con una duración, en este caso, de 1 hora con 32 minutos, la cual se ubica en el género de la acción, la comedia y el thriller, donde la sinopsis nos dice que el actor Kevin Hart quiere consolidar su legado como el mayor estrella de acción de todos los tiempos. Así que ha desarrollado el concepto para una película revolucionaria en que la acción es tan improvisada y sin guiones que ni siquiera el mismo Kevin Hart sabrá lo que ocurrirá a continuación. Pero la visión de Kevin Hart viene con un punto ciego, es decir, que pronto será víctima de un malvado complot de venganza orquestado por alguien de su pasado. Y obviamente esta película de Duro de Entrenar 2 viene siendo la secuela de la película original de Die Hard con John Travolta y Kevin Hart. Que la verdad, esa película tampoco podríamos decir que era muy buena película, pero si la comparamos esta con la anterior, francamente no le llega ni a los talones. Dicho esto, empecemos con la crítica. Empezamos con la crítica del reparto. En este caso, empezamos con Kevin Hart, que francamente no he visto a lo mejor todas las películas y series de Kevin Hart, pero me parece que esta película en particular es la peor que he visto de él. Pero lo más curioso del asunto, amigo, es que en esta película Kevin Hart interpreta a 2 papeles y ni siquiera así le alcanza para tener una buena actuación en esta película. Y aquí seguramente muchos me podrán decir: Renardo, no te manches, realmente Kevin Hart es un comediante, no es un buen actor. Pero ¿qué crees, amigo? Francamente tampoco como comediante funciona en esta película. Algo que me parece totalmente inaudito porque no funciona tampoco con la comedia en esta película. Y lo peor del asunto que él es productor también de esta película, así que no puedo decir que sea porque esté disgusto con esta película, que es verdad que también tiene culpa al guión, pero en este caso el actor no se le ve nada comprometido con esta película, y lo cual es bastante extraño porque también es el productor de esta misma película, al grado que no sé exactamente qué pasó aquí con Kevin Hart. Otro que también me decepcionó bastante viene siendo el actor y luchador John Cena, que realmente me había sorprendido enormemente, dado que me parece un buen actor y hasta a lo mejor un buen comediante, donde en esta película realiza una especie de caricatura de su personaje ya clásico de Peacemaker. Pero esta mala caricatura de él mismo que francamente hasta da pena ajena. Ahora sí, no sé si este fue el problema de la gente, o es el problema de John Cena, o es el problema de Hollywood que está encasillando a John Cena en este tipo de personajes. Básicamente haciendo copias símil mal hechotas precisamente de ese personaje de Peacemaker, es decir, un poco loco, un poco villano y un poquito atolondrado o tonto. Pero obviamente no todos son James Gunn, así que es bastante claro para mí que debe de alejarse lo más posible de personajes que se parezcan al personaje de Peacemaker. Porque si no, realmente lo que está haciendo con su carrera es que la está sepultando muy pero muy hondo. Y realmente es una pena porque me parece un buen actor y también un buen comediante. La única del elenco que podría decir que se salvó fue Nathalie Emmanuel, que no solo es guapa y sexy, sino también actúa bien y hace sus escenas de peleas también bastante eficientes. Como por ejemplo, me hubiera gustado ver a esta actriz precisamente actuando como Mónica Rambeau en el UCM, porque es de ese tipo de actrices que lo tiene todo, es guapa, sabe pelear bien, actúa bien y es hasta sexy, así que perfectamente podía interpretar a alguna superhéroe, ya sea del Marvel UCM o del DC. Muy bien, dicho esto, pasemos a la crítica de la dirección realizada por Eric Apple, el cual trabajó bastante bien en la película de Weird Al Yankovic History del 2022, que francamente es una buena película. También trabajó obviamente en la película de Die Hard del 2020 y además trabajó en series de televisión como Brooklyn 99 o Silicon Valley. Así que como ves, viene siendo un director bastante experimentado en las comedias, tanto en películas como en series, pero en este caso no sé exactamente qué le pasó, porque también considero que esta película viene siendo su peor película hasta el momento de Eric Apple,
Que otra vez no sé qué le pasó en este caso al director, porque todos sus trabajos anteriores no han sido tan malos como esta. Ahora pasemos a la crítica del guión realizada por Tripper Clancy y Derek Konstland, que ellos son también los guionistas de la primera película de Duro de Entrenar, Die Hard, precisamente del 2020. En el caso de Derek Konstland, es un escritor bastante bueno en las películas de acción, porque ha trabajado como coescritor, por ejemplo, de la película John Wick 4 o la película de Nobody, precisamente del 2021, que también es bastante buena. Mientras que el otro escritor se dedica específicamente a las comedias. Pero aquí, francamente, no sé explicar qué pasó, porque no es ni siquiera una buena película de acción y ni siquiera tampoco es una buena comedia. Además de que también los personajes están muy mal creados y muy mal desarrollados. Y hasta a veces inclusive los personajes secundarios y terciarios francamente te dan pena ajena. Y como se está haciendo costumbre en este video, no sé exactamente qué pasó aquí, porque no me parecen malos escritores, así que realmente me sorprende que hagan este tipo de trabajos. Al grado que no encuentro ninguna explicación lógica de qué pasó exactamente con esta película. Muy bien, dicho esto, pasemos a la crítica de la producción realizada por 3 empresas productoras, en este caso Heartbeat Independent, Heartbeat Production y Loud Out Loud. Básicamente estas son las productoras de Kevin Hart o trabajan codo a codo con él en sus películas. En este caso la producción me parece es simplemente cumplidora y hasta ahí no hay nada que sobresalga en esta producción. Muy bien, dicho esto, pasemos a la crítica en general. Me parece que el elenco era realmente bueno, pero francamente estuvo totalmente desperdiciado. En cuanto a la acción, francamente empezó más o menos bien, pero desafortunadamente se fue desinflando al final. Al grado que he visto capítulos de Arrow con mejor acción que esta película. Pero lo peor del asunto me parece que fue en este caso el guión, dado que es demasiado predecible, lleno de clichés típicos de las películas de acción, pero también de las comedias. Y además que la historia es nada original y sin nada de impacto. Y lo peor del asunto es que el humor es bastante inconsistente. Hay momentos en los que sí funciona algo, pero hay otros momentos que francamente se siente un humor completamente incómodo. Y lo peor del asunto es que los chistes no funcionan tan bien como si lo hacían en la primera película. Y también los personajes aquí son bastante peores que en la primera película, que tampoco eran tan buenos, pero francamente sí se extrañan a los personajes de la primera película. Así que en resumen, para mí la película de Die Hard, o en este caso Duro de Entrenar 2, me parece una secuela innecesaria que no aporta absolutamente nada nuevo al género, ni siquiera de la comedia y mucho menos al de la acción. Así que por primera vez en este canal, y espero que sea la última vez, les voy a poner una calificación de 3.5 porque me parece que es la peor película, la peor comedia y la peor película de acción que he visto en todo el año. Ahora sí que, amigo, no hay ni cómo ayudarle. Pero lo más importante, amigo, ¿qué te pareció a ti la película de Duro de Entrenar 2, Die Hard, Die Harder? Te leo en los comentarios, así como también no te olvides de suscribirte, darle like y compartir con tus amigos. Esto nos ayuda mucho a seguir adelante, así como también te recomiendo este video con la crítica sin spoilers de la película Atlas de Netflix del 2024. Nos vemos en el siguiente video, gracias por el apoyo, bye.